Paz a vos, hermanos, es una vez más el privilegio de su servidor compartir la palabra con ustedes. Sean bienvenidos a este tiempo. En esta ocasión quisiera hablar un poco de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y el error que pudiéramos cometer. Le hemos intitulado a esta reflexión Pensamientos de Dios y Pensamientos de Hombres. Sí, por favor pueden encontrar la carta de Pablo a los Romanos, su capítulo 8. Vamos a considerar varios versículos de ese capítulo de esa carta. Empecemos con el versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Lo que dice este pasaje, este versículo, puede parecer difícil de entender. Otra vez puede ser paradójico, viviendo lo que estamos viviendo en estos días, pero podemos confiar que la voluntad de Dios para nosotros es buena. Por favor, oren conmigo. Padre Santísimo, ahorita vamos a estudiar una porción de tu palabra. A compartir, Padre amado, un pensamiento sobre lo que podemos comprender de tus pensamientos en comparación con los pensamientos de los hombres. Padre amado, por favor, manifiéstate en este espacio, en este tiempo. Y por favor, Padre amado, que cada televidente de este video pueda, Padre amado, recibir algo de ti, Padre amado. Algo que le sirva para su vida espiritual, algo que le sirva, Padre amado, para su andar contigo. Te lo ruego, Padre amado, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. A veces podemos ser como el hombre necio que reniega con Dios, pensando que Dios es injusto, que Dios hace las cosas por capricho. Pero el argumento, hermanos, que no es así. Espero
para el fin de esta reflexión, convencerlos que nuestro Dios es muy bueno y Él sabe exactamente lo que está haciendo. El argumento que quisiera presentar en esta ocasión, durante esta reflexión, es que los pensamientos de Dios definitivamente no son los pensamientos de los hombres y que frecuentemente los pensamientos, las ideas de los hombres no tienen lógica delante de los pensamientos de Dios, y los pensamientos de Dios en frente de los pensamientos de los hombres o en las mentes de los hombres, los seres humanos, en veces tampoco tienen lógica o parece que no tienen sentido, pero sí tienen sentido en los planes globales de Dios. Para empezar a explorar esta idea, quisiera que me acompañen leyendo ahora el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, su capítulo 9, versos 1 al 7, vemos una pregunta hecha por los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que demuestra cómo la mente humana no siempre comprende las cosas de Dios. Una vez más, vamos a Juan 9, 1 al 7. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras es de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Aquí la pregunta de los discípulos representaba la lógica sobre Dios de esos tiempos, que seguramente todas las cosas malas que pasaban tenían que ver con un acto malo que alguien había hecho en algún tiempo. La pregunta representa el entendimiento equivocado de los apóstoles cuando le preguntan: ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? No había nacido, entonces no había pecado él, pero ¿o será que de alguna manera logró pecar él? ¿O pecaron sus padres para causarle a su hijo que naciera ciego? ¿O será que la pregunta grande que está detrás de la pregunta de los discípulos, ¿será que Dios estaba enojado por algo o simplemente decidió desquitarse con este hombre ciego antes de que naciera? Pero Jesucristo corrige la manera de pensar de ellos. Les dice: tienen que entender que hay cosas que pasan, que simplemente pasan y solo sirven para que Dios sea glorificado. Es cierto que los momentos difíciles Dios los permite, aunque no sean precisamente su voluntad, aunque no sean precisamente sus planes. Dios los permite con el objetivo de lograr algo, y nosotros no siempre lo entendemos. Otro pasaje semejante es este de Lucas 13, 4 al 5. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán, al menos que se arrepientan. Otra vez, siguiendo esa idea equivocada que habíamos visto en Juan, ahora en Lucas 13, vemos que había la idea de que esta torre de Siloé se le había caído a estas personas porque de alguna manera eran peores pecadores. Pero en realidad no era que fueran peores pecadores que cualquier otra persona en Jerusalén. Simplemente, como a todo pecador, les tocó recibir una forma de sufrimiento muy parte de la experiencia humana. Y es que en casos como el que estamos viviendo, todo mundo, incluyendo los cristianos, exploramos las preguntas: ¿por qué está pasando esto? ¿Será que es causa del pecado? Puede ser, hay tanto pecado, pero en realidad no se necesita el pecado para que pasen estas cosas.
es que Dios está enojado. Dios, vamos a ver que en realidad no hace las cosas de un capricho. Simplemente es parte de la experiencia humana desde que desobedecimos a nuestro Dios en el jardín de Edén a través de nuestro padre Adán. Desde entonces el ser humano vive estas consecuencias. Pero es que no comprendemos lo que Dios está haciendo, como quisiéramos comprender lo que Dios está haciendo. Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Este pasaje nos recuerda que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del ser humano, que son mucho más altos de los que nosotros podemos pensar. Me recuerdan este niño que observaba a su abuelita haciendo una obra de punto de cruz. Es una labor muy interesante donde con ese hilo se va diseñando un dibujo, introduciendo una imagen. Y la persona que está elaborando tiene una imagen en mente que se está desarrollando del lado que ellos están trabajando. Pero por el lado de abajo, el lado que miraba aquel niño, simplemente se ven como un montón de hilos. Y no se entiende exactamente qué es lo que está haciendo la persona que está desarrollando ese trabajo de punto de cruz. Así también nosotros no entendemos lo que nuestro Dios está haciendo. De nuestra perspectiva, no se entiende lo que Él está haciendo. Pero de su lado Él sabe y tiene un plan para lo que está haciendo. Los pensamientos de nuestro Dios, como dice Isaías 55, 8 a 9, son mucho más grandes, son mucho más extensos que los pensamientos de los seres humanos. Ningún otro narrativo de la Biblia explora esta pregunta del sufrimiento humano más o mejor que Job. Job era un hombre honrado, Job era un hombre que le buscaba agradar a Dios, que oraba y hacía sacrificios, pero una serie de catástrofes pasan y el libro de Job nos permite ver un poco de lo que pasa atrás de las escenas. Nos hace ver de que no es la voluntad de Dios de que el ser humano sufra, pero Dios lo tiene que permitir, porque hay cosas más grandes, cosas superiores a nosotros que están en juego, que nosotros no podemos comprender. Podemos decir en términos humanos que Job sufrió injustamente, pero en realidad es interesante la respuesta de Dios hacia Job. Vamos a Job 38, 1 al 3 y veamos qué pasa cuando Job le pregunta a Dios por qué le ha pasado esto en su vida. Job 38, 1 al 3. El Señor le respondió a Job desde la tempestad. Le dijo: ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. Pues honestamente, hermanos, yo nunca quisiera estar en la situación que estaba Job para tratar de interrogar a Dios. Me hace sonreír cuando decimos, bueno, cuando yo esté en la presencia de Dios le voy a preguntar. Hay muchas cosas que quisiéramos saber hoy en día, que quisiéramos poderle preguntar a nuestro Dios, pero cuando estemos en su presencia, o no van a importar, o no vamos a estar en la posición para preguntarle. Job tuvo esa posición, esa oportunidad de presentarse enfrente de Dios, pero cuando Job se presentó enfrente de Dios para preguntarle por qué le estaba pasando tanto sufrimiento en su vida, Dios fue el que le preguntó: ahora tú me tienes que explicar, ahora tú me tienes que decir por qué te atreves a cuestionarme a mí. Yo nunca quisiera estar en los zapatos de Job delante de Dios, tratando de interrogar al Creador del universo, preguntándole por qué pasan estos tipos de catástrofes. Porque sería yo el hombre tan pequeño enfrente de un Dios tan grande,
preguntando cosas sin sentido que mi mente tan pequeña no puede comprender. Afortunadamente vemos que Dios es justo aún en términos humanos y restaura la salud, los bienes, los hijos, todo lo que Job tenía lo restaura nuestro Señor varias veces más, pero no siempre ocurre así. Pero nosotros no estamos en ninguna posición para tratar de interrogar a nuestro Dios. Podemos cometer el error de pensar de que servimos a un Dios tirano, a un Dios que hace lo que quiere como Él quiere. Y eso no es cierto en realidad. Sí es cierto, Él tiene la autoridad, tiene el dominio, tiene el derecho a hacer lo que Él quiera. Pero lo precioso de nuestro Dios es que Él tiene el panorama más grande en mente y no hace lo que hace simplemente por querer hacerlo, sino que hace lo que hace con un plan que va a tener los mejores resultados. Vamos a Romanos 8, 31 al 32. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Este pasaje nos recuerda que Dios es por nosotros, que Dios está buscando el bien de nosotros. No porque seamos más importantes que Él, sino porque nuestro Dios es un Dios amoroso, porque nuestro Dios es alguien que se interesa por nosotros. Y a mí mismo en el capítulo 8, el versículo 18, Romanos 8, 18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Es increíble. Este versículo solo nos recuerda lo importante que es recordar que la peor incomodidad que podamos estar viviendo en este mundo, el peor sufrimiento, no se va a comparar a lo maravilloso que va a ser estar en la presencia de Dios. No se compara para nada en lo bello que va a ser estar en la presencia de Dios. Entonces, las cosas no tienen lógica para nosotros, este lado de la eternidad. Pero cuando estemos viviendo en la presencia de Dios, todo esto va a tener una lógica suprema. La belleza de la mente de nuestro Dios nos va a sorprender, nos va a dejar atónitos, nos va a dejar sin necesidad de hacer ninguna pregunta torpe en realidad, sino que vamos a admirar la belleza de los pensamientos, de la sabiduría de nuestro Dios. Es cierto, ahorita batallamos para comprender lo que Dios estará haciendo. Es cierto, estamos viendo ese punto de cruce del lado temporal de la experiencia humana. Un día lo veremos del lado eterno y un día lo veremos como lo ve nuestro Dios y lo comprenderemos. Esa es la esperanza que tenemos. Dios ha sido bueno con nosotros hasta ahorita. Dios siempre es bueno. Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y un día veremos todo lo que ha hecho por nosotros. Así sea, hermanos. Así sea, hermano, y así pensemos. Oren conmigo. Padre Santísimo, consideramos por unos momentos la gran diferencia entre tus pensamientos y nuestros pensamientos. Hacemos memoria, Padre amado, nos recordamos que tú eres bueno, que tú, Padre amado, no eres injusto, que tú no haces las cosas por necedad, por capricho o por ser tirano, sino, Padre amado, eres un Dios amoroso que ama a su pueblo y busca, Padre amado, lo mejor para su pueblo. Y de alguna manera nos vas a sacar adelante. Y cuando estemos en tu presencia, Padre amado, todo esto que no tiene lógica ahorita va a tener suprema lógica. Y vamos a quedar admirados en lo perfecto que son tus pensamientos. Solamente, Padre amado, te rogamos que nos des las fuerzas
la sabiduría y la paciencia para perseverar, Padre amado, sabiendo que un día entenderemos todo esto. Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu grande amor y tu enorme paciencia hacia con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te oramos. Amén. Cristo es la vida, oremos. Y hermanos, llegamos a la conclusión de esta reunión. Solamente les pido que se acuerden de los servicios del sábado a las 9:30 y a las 3 de la tarde. Que pronto nos podamos ver y pronto nos podamos abrazar. Dios está con nosotros. Y como Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Paz a vos. Oremos. Padre Santísimo, llegamos a la conclusión de este ratito de reflexión, de escuchar estas alabanzas, Padre amado, rogándote, Padre amado, que tú seas con cada hogar. Ayúdale, Padre amado, a cada cabeza de cada hogar a administrar su hogar sabiamente. A cada quien, Padre amado, a perseverar en nuestra confianza hacia ti, Padre amado. Gracias, Padre amado, por todo, por tu grande amor y paciencia hacia nosotros. Te oramos, Padre amado, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Paz a vosotros, hermanos.